Hola chicos, pues la clase que vimos el día de hoy era sobre lo que es genética de la información. ¿Sí? Para comprender lo que es genética de la población, nosotros previamente tuvimos que ver lo que es genética mendeliana y genética no mendeliana. ¿Sí? Para saber cómo se mueven los genes a través de los individuos. Pero algo que sí debemos saber es cómo se mueve el ADN, ¿sí? Dentro del individuo. Y eso existe un procedimiento. De hecho, nuestras características, nuestro fenotipo es a través de nuestro genotipo. Pero si se fijan, nuestro genotipo se demuestra o se trabaja de una manera muy diferente. Este tema es un poquito complicado, pero es sencillo y lo voy a tratar de explicar sencillamente. ¿Listo? Dice que la forma en que nosotros tenemos los rasgos distintivos se llaman caracteres, ¿sí? Por lo menos, si vamos en la calle, fácilmente podemos diferenciar a un amigo, podemos diferenciar a nuestra mamá, a nuestro papá, nuestros hermanos, podemos diferenciar a cualquier individuo. Estas características físicas, ¿sí? Se dan a través de el contenido informativo que tienen nuestros genes. Si nuestros genes es donde están estas características físicas, ¿sí? El conjunto de estos genes de un organismo se denomina genoma, ¿sí? Así como el ser humano tiene el genoma del ser humano, es decir, el contenido, el conjunto de genes que tiene la especie humana del organismo. ¿Dónde está contenida todo esto? Está en las células del ADN. En las células del ADN están organizados nuestros genes, que cada uno tiene elementos necesarios para dar este tipo de caracteres. ¿Cuáles son estos elementos necesarios? Pues vamos a continuar. Primero, ¿qué son moléculas de la herencia? Sí, son moléculas que dan herencia. Sí, muy bien. Las moléculas de la herencia, o como se dicen biomoléculas, son las siguientes. Pero, ¿qué es una biomolécula? Como su nombre lo dice, pues son moléculas de la vida. Son los que el ser humano necesita. ¿Sí? ¿Cuáles son? Proteínas, carbohidratos y lípidos, cada uno de ellos con una función. Los carbohidratos, sí, dan energía. Las proteínas, muy bien, estructura de tejidos. Y lípidos son grasas. Y las grasas son almacenamiento de energía, es decir, cuando la energía se acumula, el carbohidrato se acumula, se transforma en lípidos. Pero también tenemos los ácidos nucleicos, ¿sí? Los ácidos nucleicos, los que fabrica nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Qué son los ácidos nucleicos? Dice que son biomoléculas formadas por carbono, nitrógeno, oxígeno, fosfato e hidrógeno. ¿Sí? E hidrógeno. Hay dos tipos de ácidos nucleicos. Estos son ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico. Estos dos ácidos nucleicos tienen diferentes estructuras, algunas diferencias en cuanto a su estructura, ¿sí? Y también funciones. Pero lo que debemos saber en este momento es lo siguiente, que estas dos estructuras, esos ácidos nucleicos, están formados por una estructura más pequeña que se denomina nucleótido. Los nucleótidos tienen la misma estructura, están basados por una base nitrogenada, ¿sí? Tiene una base nitrogenada dentro de su estructura, tiene un azúcar dentro de su estructura y tiene un grupo fosfato dentro de su estructura. Siempre, todos los ácidos nucleicos, tanto para el ADN y para el ARN, es igual. ¿Sí? Entonces, continuamos. Vamos a ver la estructura. Vamos a ver la estructura que tienen nuestros nucleótidos. ¿Sí? Listo. Entonces, empezamos de la siguiente manera. Bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas dice que son moléculas o estructuras cíclicas que contienen nitrógeno. ¿Sí? Ese es el concepto pues, de nuestras bases nitrogenadas. Dentro de las bases nitrogenadas hay dos tipos. Están las purinas y las pirimidinas. Estas estructuras, la diferencia que hay entre estas dos es que las purinas están conformadas por dos anillos cíclicos dentro de sus estructuras y las pirimidinas tienen solamente un anillo cíclico. ¿Cómo es esto? Sí, es un poquito complicado, pero se las voy a dar para que lo puedan ver de manera gráfica.
¿sí? Si se ven acá, las purinas tienen un anillo cíclico y tienen otro anillo cíclico, es decir, tienen dos anillos cíclicos. Dentro de las purinas tenemos la denominada adenina y tenemos la otra que se llama guanina, ¿sí? Dentro de las pirimidinas tenemos otras tres que se llaman citosina, timina y uracilo. Como se pueden notar, si pueden ver, es solamente un anillo. La purina tiene dos anillos, ¿sí? Ahora, la adenina, la guanina, la citosina y la timina son bases nitrogenadas únicas del ADN. Dentro de las pirimidinas, ¿sí? O sea, dentro del ADN tenemos adenina, guanina, citosina, pero no tenemos uracilo, porque el uracilo es reemplazado perdón, no tenemos timina, porque la timina es reemplazado por el uracilo. Vuelvo y repito, dentro del ADN tenemos adenina, guanina, citosina y timina. Dentro del ARN tenemos adenina, guanina, citosina y uracilo, ¿sí? Este último, el uracilo, reemplaza a la timina del ADN, ¿sí? Si quieren, vuelven a repetirlo para que puedan entenderlo mejor, chicos. Bien, la ribosa, las pentosas, perdón, que son los azúcares. La pentosa es un azúcar, ¿sí? Conformado por 5 carbonos, ¿sí? Por eso el nombre pentosa, porque viene de 5. ¿Sí? Es un azúcar, eso deben tener en cuenta. Tenemos entonces base nitrogenada y tenemos azúcares. El azúcar es una pentosa, ¿sí? Tiene 5 carbonos. Dentro de estas dos azúcares tenemos, dentro de las azúcares de los nucleótidos tenemos dos tipos, la ribosa y la desoxirribosa, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre una y la otra? Lo siguiente. Lo primero que debemos tener en cuenta que la diferencia entre una y la otra radica en su hidrógeno, ¿sí? En la desoxirribosa el hidrógeno está solo y en el oxígeno y en la ribosa tiene un oxígeno, ¿sí? Bien, ahora, la desoxirribosa, ¿sí? Nuestra desoxirribosa que está acá, es la del ADN y la ribosa es la del ARN, ¿sí? De ahí es donde se deriva su nombre. ADN significa ácido desoxirribonucleico, ¿sí? Por esa razón, tiene una desoxirribosa. Tiene este azúcar que está acá, este azúcar que vemos acá. Y el ARN es ácido ribonucleico, porque tiene una ribosa, es decir, nuestra azúcar que vemos acá. Esa es la diferencia entre ellas, que tienen una función dentro de nuestro ADN. Continuamos. Y el grupo fosfato, grupo solitario que vemos por allá solito, no mentira, no está solo, dice que es un ion compuesto de átomos de fósforo. Este rodea 4 átomos de oxígeno. Los dos ácidos nucleicos tienen grupo fosfato de manera indiferenciada. Es decir, tanto el ADN como el ARN tienen el grupo fosfato igual. Este grupo fosfato le permite unirse a otro nucleótido y formar una estructura, un esqueleto dentro del ADN, ¿sí? Entonces, nuestro nucleótido está conformado por 3 elementos. ¿Cuáles son? Base nitrogenada, pentosa y grupo fosfato. O en cuyo caso se pueden decir base nitrogenada, azúcar y fosfato. ¿Sí? De manera resumida. Continuamos, chicos. Bien, nuestro ADN, nosotros sabemos que el ADN tiene esa estructura así como una escalera, ¿cierto? Eso no es por casualidad, no es que nosotros lo inventamos y ya no. Fueron nuestros investigadores Watson y Crick que ellos le dieron ese modelo o esa estructura a nuestro ADN, denominado estructura de doble hélice. ¿Sí? Esa es la estructura que ellos propusieron y es la que nosotros comúnmente hoy en día conocemos. Pero para que pudieron hacer, ¿cómo pudieron ellos llegar a este tipo de conclusión? Dice que basaron su modelo teniendo en cuenta los experimentos de sus antecesores. Es decir, ellos dieron el resultado final, pero detrás de ellos
habían ciertos investigadores. Dice que la molécula de ADN consta de dos cadenas formadas por desoxirribosa y grupo fosfato, que ya sabemos qué significa, ¿sí? Las bases nitrogenadas solo encajan si la citosina se une a la guanina, mientras que la timina y la adenina se unen entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que nosotros estamos viendo lo que era las bases nitrogenadas, los azúcares que son pentosas y los grupos fosfatos. La única forma de que un aminoácido, perdón, que un nucleótido se una a otro nucleótido es a través de las bases nitrogenadas, como las podemos ver aquí en el dibujo. ¿Sí? Entonces decimos que la única forma de que un nucleótido se pueda unir a otro nucleótido es a través de nuestras bases nitrogenadas. ¿Sí? Esta cosita amarilla que vemos acá y esta verde que está acá. Y la única forma de que estas se pueden unir es a través de que la base nitrogenada llamada guanina se une a otra llamada citosina. ¿Sí? Eso es una regla básica. Guanina con citosina a través de 3 puentes de hidrógeno. Y la adenina obligatoriamente se une a la timina por 2 puentes de hidrógenos para formar una estructura o un esqueleto único, ¿sí? Que es lo que nosotros podemos ver acá. De hecho, toda esta estructura es lo que nosotros conocemos como ADN. Y si se fijan, la guanina siempre va unida a la citosina y la citosina va unida a la guanina. Pues no importa quién diga primero, siempre va a unir esos dos. La adenina siempre va unida a la timina y la timina siempre va unida a la adenina. Eso es obligatorio para esta estructura. ¿Sí me explico? Dice que las cadenas se disponen en formas opuestas, es decir, antiparalelas. De este modo, las bases quedan enfrentadas hacia adentro. Eso tiene que ver mucho con lo que es la dirección en el cual van las cargas, ¿sí? Y van estructuradas cada una de sus nucleótidos. Bien, grupos funcionales. Dentro de los grupos funcionales hay dos tipos, ¿sí? Grupo funcional porque tiene una función. Está el ARN y las proteínas, que las vamos a continuar posteriormente.